Se reanuda la audiencia en la causa RIT 9458 del año 2013 para efecto de la comparecencia en conformidad al artículo 33 del Código Procesal Penal. Don Cristian Manuel Muñoz Vítori y su defensa. Buenos días. Don Lorenzo Pérez Villegas está excusado. Su defensa está presente. Don Luis Arturo Riquelme Arévalo. Buenos días. Don Marcelo Antonio Torres Ferrari y su defensa. Buenos días. Don Carlos Alberto Richter Borges y su defensa. Buenos días. Magistrado, vamos a subir patrocinio poder acá que el señor Richter me va a conceder. ¿Te puede utilizar para registrar? Karina Andrea Negrete Pizarro, abogada, con el mismo domicilio y patrocinio fijado ya por el abogado titular, sin perjuicio de que él siga manteniendo el patrocinio de esta causa. Téngase presente el patrocinio poder con todo y cada una de las facultades ordinarias del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Ya. Don Luis Alberto Rogelio Plaza Sánchez y su defensa. Buenos días. Doña Marcela Alejandra Morales Aliste y su defensa. Buenos días. Doña Pamela Solange Riquelme Loyola y su defensa. Buenos días. Y finalmente don Oscar Lantadilla Tapia y su defensa. Buenos días. Continuamos con la exposición de la defensa del señor Lantadilla. Su señoría, vamos a redondear algunos aspectos del tema del contrato de Citeluz. Son unos pequeños aspectos que tenemos que redondear y concluimos. Sí, no se preocupe. Sí, por favor. Ahí van a traer más papeles. Gracias, señoría. Puede continuar. Quería redondear, antes de meter esta torpeza, algunos aspectos finales del contrato de Citeluz, su señoría. Su señoría, los últimos datos. Lo dije ayer, pero lo quiero recalcar. La falta de acuciosidad de la investigación o la imperfección de la investigación, sesgada desde mi punto de vista, hizo que el ente persecutor no viera los temas de fondo. Imputa, como ya veíamos, elegir la oferta no más barata como supuesto de la construcción del tipo penal que señala fraude al fisco. Pero la falta de acuciosidad o prolijidad en la investigación no hizo ver, por ejemplo, que el año 2009, solamente como ejemplo, su señoría, la Municipalidad de Cerro Navia, en pagos a mantención aproximado a Chiletra, según tabla que nos entregó la ilustre municipalidad,
alcanzó la friolera suma de 305.296.853 pesos. Y el año 2012, solo el año 2012, por concepto, alrededor de 11 millones de pesos mensuales, la Municipalidad de Cerro Navia pagó la suma de 134 millones de pesos. O sea, no existe parangón, no se puede comparar lo que significó el desembolso económico por parte de la ilustre Municipalidad de Cerro Navia, los pagos que le efectuó a Chiletra respecto a los pagos que le efectúa a Citeluz. Porque Chiletra cobraba la mantención una cifra y además cobraba por puntos de luz e incluso cobró por puntos de luz inexistentes, que significó que Chiletra, como le demostramos a su señoría, pagara más de lo que correspondía y tuvo que devolverle sumas de dinero. El otro aspecto, su señoría, que ayer no lo encontrábamos porque es mucho el material que hay, es de lo que el señor Solís incluso hizo un poco con sarcasmo, dijo, en esta nómina de la póliza de conducción está incluido el alcalde, ¿cómo va a ser esta nómina de los choferes? Efectivamente, su señoría, nosotros le mostramos declaraciones de choferes, entradas y salidas de vehículos de choferes, pagos de pólizas de seguros de vehículos y permisos de circulación, y acá está la lista del pago de las nóminas de los choferes que trabajaron y que manejaban los vehículos. El señor Orlando Allendez, Manuel Farías, ¿está bien? No, Manuel Farías no. No, Manuel Farías está a cargo, perdón. Ibaceta Maturana, Alejandro, Ibaceta Maturana, Juan, Lanscron, Madrid, Maturana, Merino, Mique, Ojeda, Parada, Paredes, Perelo, Quiñones, y así una serie de personas, su señoría, que están con sus pólizas. Y esas personas fueron las que asumieron la conducción de los vehículos después de que, cuando se contrató o se efectuó la licitación, su señoría, de los vehículos, de los 9 choferes que había, se dejó 4. No sé si se hizo por sorteo al final, pero vimos que en la sesión se planteó para que no hubiera sesgos políticos, y el resto lo asumió la propia municipalidad con su planta, que es de alrededor de 700 personas. El último contrato que nos convoca, su señoría, dentro de la imputación del Ministerio Público, es IDR, mantención con mejoramiento de infraestructuras deportivas, 18 canchas de baby fútbol y 4 canchas de tenis. Su señoría, el Ministerio Público no lo ha desconocido, esas canchas se hicieron, esas canchas están ahí. Salvo la señorita Aguirre del Consejo de Defensa del Estado, que después de ver el Google Maps o mirar los roles, dijo que había 2 empresas que habían construido en un mismo paño una cancha, que eso no era posible, que esto no era verdad, pero ella le mostramos y le vamos a mostrar con Google Maps que está equivocada, porque el mismo paño tiene 2 canchas hechas por 2 empresas distintas. Vamos viendo que el Ministerio Público va adecuando, no voy a hablar del Consejo de Defensa del Estado, pero el Ministerio Público va adecuando su imputación a medida que los hechos se van develando por el problema que hay de una investigación con visión de túnel o con visión bifronte, bueno o malo, y esto es lo que yo creo. Este último contrato, su señoría, se inicia con el decreto alcaldicio 510, que aprueba las bases. Este documento no fue firmado por mi representado, sí fue firmado por el Contralor, su señoría, don Héctor Reyes, que vimos es la persona que tiene por deber controlar estas actuaciones, cuya declaración para nosotros es fundamental, y que, dicho sea de paso, no tuvimos acceso y no pudimos tener acceso durante toda esta audiencia, y desde hace mucho tiempo que las venimos pidiendo, a pesar que el ente persecutor las tiene desde el 18 de mayo. Estas bases tampoco, su señoría, eran las bases generales de 12 de abril del 2012. Yo ahí quiero aclarar un punto respecto de las declaraciones del
del Contralor. Usted dice que esas declaraciones tienen el Ministerio Público el 18 de mayo, pero lo que yo entendí, y eso fueron lo que apuntaron la necesidad de las audiencias de cautela y garantías y los recursos que usted ha interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dice en relación con que esas diligencias de investigación fueron solicitadas por el Ministerio Público, pero todavía no están en poder del Ministerio Público, o están en poder del Ministerio Público. No, yo tengo que ser preciso, su señoría, no están en poder del Ministerio Público, ya, pero ya. se entregó información en el alegato, en la Corte de Apelaciones, por la señorita Claudia Rocco. Esa diligencia nace por un oficio, oficio número... Ya, pero el punto es que el Ministerio Público Pidió recibió cuenta esas de ellos. declaraciones y materialmente no las tiene en su poder, Materialmente, que no han por lo llegado menos- todavía a la orden de por investigación. lo que dijo la señorita Rocco, ¿Ya? al día del alegato de la Corte de Apelaciones, en que se fue rechazado el recurso de amparo, que fue el día viernes, Ya ven, sí, lo dirán. ellos habían pedido cuenta el día 7 de julio y no las tienen. Ya. No las tienen en su poder. Fiscal, ¿usted iba a agregar algo? Indicar eso, su señoría, la única discusión que se hizo en el alegato es al hecho que se había hecho un pie de cuenta y que aún no están en poder del Ministerio Ya, Público. perfecto. Ya, o sea, forman parte de una orden de investigar que todavía no está en poder del Ministerio Público. Es una hora de investigar que tiene 3 meses y no ha llegado. Ya, perfecto. Pero justo no sirve. Y eso es indesmentible. El 30 de mayo, su señoría, se produce el acta de apertura. Su señoría, 12 de abril de 2012 y el 30 de mayo, o sea, un mes y 2 semanas después, se hace el acta de apertura. Aquí se ha dicho que los plazos se manejaban a maño, caprichosamente, para acomodar o beneficiar al señor Lorenzo Pérez. No es cierto. El 30 de mayo se abrieron las bases, esto estuvo publicado en la web, un mes y medio. Ya vimos ayer que, por ejemplo, el proceso de licitación del periodo de la señora Cristina Girardi estaban 6 días y 3 horas, o se aclaraba, daban plazo a 23 horas. Y se presentan las siguientes empresas: Sociedad Don Oscar y DR. No se presentaron más. Estuvieron presentes en esa acta de apertura la señorita Evelyn Antúnez, Víctor Martínez y Francisco Martínez. El comité de evaluación se reunió, su señoría, el de apertura fue el 30 de mayo, el 29 de junio, o sea, un mes después. En él participaron, y quiero destacar una persona, su señoría, doña Cristina Rojo, directora de Seguridad Humana. ¿Por qué digo doña Cristina Rojo? ¿Sabe quién es doña Cristina Rojo? La primera prefecto de la Policía de Investigaciones, o sea, la primera general de la Policía de Investigaciones, encargada del Departamento de Narcóticos, una persona con una trayectoria impecable, intachable. Ella estuvo en el comité de evaluación. Es una persona proba, con una carrera que la avala, y estuvo presente. Ella fue miembro del comité de evaluación junto con don Felipe Rodríguez, que es el director del DOM, director de Obras Municipales, y en el fondo de la unidad técnica a quien correspondía esta licitación. ¿Le tomaron declaración, su señoría, a doña Cristina Rojo? No. En esta ocasión se dejó fuera de base a don Oscar por no acompañar documentos requeridos. Y aquí hay un punto, su señoría. Aquí hubo plazo para visitar el terreno. ¿O no? Perdón, hubo plazo de gracia, su señoría, aquí está, perdón. Según las bases de esta licitación 5.6, entrega de antecedentes faltantes, se concedía un plazo de gracia a su señoría, sin perjuicio de lo anterior, dice este punto de la base, los proponentes podrán complementar los antecedentes faltantes indicados por la Comisión de Apertura mediante sobrecerrado dirigido a la Secretaría Comunal de Planificación, indicando claramente el nombre de la licitación a más tardar de las 14 horas del día hábil siguiente a la apertura de ofertas técnicas para la entrega de antecedentes faltantes. Esto está en la carpeta de investigación, debe estar en el tomo
16, 15, 16 de la primera copia que se nos entregó. El 3 de julio, su señoría, el Consejo de forma unánime, y esto quiero destacar, su señoría, incluyendo a don Mauro Tamayo, o sea, férreo opositor a la administración del señor Plaza, aprobaron todos, el señor Luis Alberto Plaza, doña Magali Acevedo, don Mauro Tamayo, Andrés Márquez, René Solano, Emilio Corbalán, Isabel Mato, Evangelina Cid y Jorge Durán, esta licitación. Este acuerdo de consejo fue el 611 y se realizó en sesión extraordinaria 137. Se firma el contrato el 10 de agosto del 2012. Se dicta decreto alcaldicio 0969 del 14 de agosto del 2012 que aprueba el contrato, visado entre otros por mis representados, pero también por don Héctor Reyes, contralor de la municipalidad, funcionario de más de 30 años. En este decreto se acompañó la póliza de seguro de garantía por un monto de 960 UF. El 3 de abril del 2013, IDR envía una carta a director de obra para entregar un presupuesto por 3 canchas de tenis solicitadas. Esta carta fue ingresada a la municipalidad el 9 de octubre del 2013, porque se fueron haciendo nuevos requerimientos, su señoría. Se aprobó el aumento el 27 de enero del 2014. Mediante providencia número 2102, la Administración instruye el 25 de marzo de 2014 a Dirección Jurídica a decretar el aumento de obra. El 9 de abril del 2014 se dicta decreto alcaldicio 0565 que ratifica el aumento extraordinario por un monto de 2.550 UF, visado por don Héctor Reyes, y se firma anexo de contrato el 28 de mayo. Su señoría, el 17 de julio del 2013, la Contraloría General de la República saca el dictamen número 045257N13 por una denuncia de don Osvaldo Vega. ¿Quién es don Osvaldo Vega, su señoría? No sé. ¿Me puede repetir el número del dictamen, por favor? Su señoría, el dictamen es el 04, ahí está el número, 5257N13, fecha de emisión 17 de julio del 2013. Gracias. Don Osvaldo Vega dirigió a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la habilitación de mantenimiento de circuitos deportivos y recreativos. Este contrato, esta licitación es más grande, su señoría, que esta. 54 circuitos deportivos, 12 recreativos y 1 de juegos. En ese proceso se dejó caer la Contraloría General de la República, su señoría. Permiso, ¿me permito? No, si yo lo busco acá están todos los dictámenes en internet, así que no. Por eso necesito el número del Perfecto. dictamen. Y la Contraloría revisó este proceso, su señoría. Ante las denuncias, vamos a leer lo que dijo este señor. Informó en síntesis que su proceder, dice don Osvaldo Vega, el señor señaló un pronunciamiento acerca de la legalidad del proceso. ¿Qué hizo la Contraloría General de la República a través? ¿Perdón? No. ¿Qué hizo la Contraloría General de la República? Requirió los antecedentes, los estudió y llegó a la conclusión que procede a desestimar las reclamaciones del interesado. O sea, su señoría, esta municipalidad ha sido constantemente fiscalizada por la Contraloría General de la República y no ha encontrado, su señoría, antecedente alguno, su señoría,
que permita construir las imputaciones que el Ministerio Público aquí nos ofrece. ¿Qué nos ofreció el Ministerio Público para probar aquí un fraude al fisco? El decreto alcaldicio 510 del 12 de abril del 2012, ¿ya leyó? Un documento incautado en 2013 en el domicilio de Marcelo Torres Ferrari. ¿Cuál es la base de licitación del contrato de servicio de mantención de cancha? Yo no sé si está periciado, si dice relación a eso o no. La declaración de Pedro Acevedo Saavedra, que dice que don Oscar fue dejado en las licitaciones en Cerro Navia por no ofrecer pasto de determinadas características. El decreto de adjudicación, el decreto número tanto, el contrato, el informe de Contraloría, su señoría, que al final no tuvo reparos respecto a este proceso. El progresivo 5690, su señoría, del teléfono de Marcela Morales Aliste, que da cuenta de cómo da indicaciones ella a la forma de operar frente a una auditoría de la Contraloría General de la República. Planilla de proyecciones de ingresos de Marcelo Torres incautado en su domicilio que no ha sido periciado. Declaración de Alberto Lastra, que ya ha sido cuestionada. Declaración de Paula Díaz. ¿Sabe su señoría? Paula Díaz, que yo sepa, nunca fue a Cerro Navia, nunca participó en este proceso. Toda esta información es perfectamente pesquisable en Internet y los ánimos que tenía de odiosidad en contra de ella, de él, podrían explicar ciertas situaciones. Declaración de Mauro Tamayo, su señoría. La declaración de Mauro Tamayo comprenderá que él aprobó esto. Declaración de doña Judith Rodríguez. Este contrato, su señoría, se hizo antes que la señora Judith Rodríguez llegara a la municipalidad. Otra declaración del señor Alberto Lastra, que él ha dicho que lo coaccionaron. Ese es el nivel de prueba que nos entrega el ente persecutor para demostrar que aquí hay nada más ni nada menos para que una organización criminal, que algunos autores han denominado como una tipificación autónoma de un acto preparatorio como la conspiración, que otros lo analizan desde otro punto de vista porque estiman que no es un acto, no puede condecirse con la conspiración porque la conspiración se castiga de otra forma y se castiga en el ítem crimen y se le da preferencia a ciertos puntos que no se le da preferencia al ítem crimen de la organización criminal que se castiga por el solo hecho de estar. Su señoría, se nos ha dicho, por ejemplo, ha caído en tantas imprecisiones, y voy a volver un segundo al contrato de los autos. Un segundo, nada más. Se nos ha dicho, su señoría, que en el tema de los autos se adjudicó el contrato, se firma el contrato y no se acompañó la garantía, se nos dijo. Después se ha ido aclarando y acomodando la situación a que la garantía después se venció. Se nos dijo eso, su señoría. Y cuando se firmó ese contrato del tema de los autos, se acompañó el 27 de mayo del 2010, se acompañó la póliza de liquidez inmediata de Empresa Continental, compañía de seguro número 2101-02-484, emitida con fecha 25 de mayo de 2010 por un monto de 1.654,61 UF válida al 1 de junio del 2010 hasta el 31 de mayo del 2011, tomada por la empresa MIC. Se han incurrido en muchas imprecisiones, su señoría, en demasiadas para mi gusto. Permiso. Mi representado jamás visó estas bases, su señoría. Jamás. El proceso que se dice que se acomodó en estas canchas para el señor Lorenzo Pérez, fecha de publicación 12 de abril a las 18, de 2012 a las 18:46 horas. Fecha de inicio de las preguntas 12 de abril de 2012 a las 21 horas. Fecha final de las preguntas 23 de mayo del 2012 a las 10 de la mañana. Fecha de publicación de respuestas 23 de mayo del 2012 a las 4 de la tarde. Fecha de acto de apertura técnica 30 de mayo a las 12:30 horas. Fecha de apertura económica ese mismo día, esa misma hora.
Su señoría, se han respetado los plazos. ¿Cómo nos dicen, y puede tener la temeridad el ente persecutor de sostener, porque digo temerariamente, su señoría, que aquí siquiera se han respetado los plazos? Su señoría, para ir concluyendo, debo hacer alusión a algunos aspectos. El Ministerio Público le ha ofrecido a usted, para pedir prisión preventiva a don Luis Alberto Plaza, para pedir el arresto domiciliario de don Óscar Lantadilla, pruebas. ¿Qué pruebas ofreció respecto de la asociación ilícita? Vuestra señoría lo sabe mejor que yo, pero voy a hacer mención a alguna de ellas. Gráfico de llamadas del sistema I2. Se suponía que no iban a hacer o emplear las escuchas, menos un gráfico de llamadas que no podemos corroborar con las escuchas que no se nos entregaron, pero que no dicen nada, su señoría, porque esas conversaciones perfectamente podrían haber sido, esos 124 días restantes ininterrumpidos de escucha, podrían haber sido de cualquier materia. Fotografías de don Marcelo Torres en el restaurante Los Buenos Muchachos, acompañado del señor Carlos Richter, el día de su cumpleaños. Una fotografía de don Marcelo Torres caminando con el señor Luis Plaza, no sabemos dónde, cuándo, no sabemos, no tenemos ni idea. Y obviamente probablemente caminan juntos y conversan juntos porque era su administrador municipal. Audios, progresivo 16329. Teléfono a Carlos Richter. 1618610. Teléfono a Carlos Richter. 16672. Teléfono a Carlos Richter. No, que es una conversación con un miembro, parece, Freddy Campuzano, que es político. Y una serie de audios, sus señorías. Ninguno de don Luis Alberto Plaza, salvo el progresivo que él dice, donde le ofrece la idea de hacer un parque acuático, donde don Luis le dice hay que ver si están los dineros, donde don Carlos Richter le dice, bueno, puede ser por licitación directa, que el legislador creó la opción de la contratación directa precisamente para simplificar los procesos y que nunca se concretó. Eso sería prueba de una asociación ilícita. Conversaciones con un señor que vendía una moto, con un ex famoso motociclista que murió en Europa, conversación de una burrita, conversaciones que el señor Enzo Castillo, conversaciones de la señora Marcela Morales con su hermana. Y de ahí el Ministerio Público, su señoría, le dice, aquí hay una organización. He aquí una organización. Declaración de Paula Díaz, Alberto Lastra, informe PDI 73. Lo mencionaron y no lo trataron al final. De ahí desprenden declaraciones de Alberto Undurraga, señoría, declaración de Mauro Tamayo. Al señor Mauro Tamayo le constaría la existencia de una asociación ilícita con una organización, con una jerarquía, el informe de Contraloría 75, un progresivo 18326, que según la señorita Tania Mora es una conversación entre Carlos Richter y Alberto que demuestra la fidelización como si ese fuera un elemento que yo creo que si existe un autor que lo ha tratado sobre asociación ilícita y la señorita Tania Mora, serían dos. Serían dos personas en estos momentos los que estarían tratando eso. Declaración de Nicolás Camus Lavín, que ha declarado sobre hechos que no le constan antes de su llegada a ser concejal. Progresivo 19638, conversación entre el señor Richter y un NN. Conversaciones de el señor Lorenzo Pérez.
con Claudia Vera, que no tiene nada que ver, su señoría, pero ellos dicen que es para captar clientes. Y le vuelvo a señalar, su señoría, porque la señorita Tania Mora, la fiscal, nos ha creado una cuarta categoría de asociación ilícita. O sea, el legislador creó la del 292 en su redacción original del Código Penal chileno. El legislador creó asociaciones ilícitas especiales, la ley de drogas, lavado activo, terrorismo, y doña Tania Mora, que dijo que las escuchas eran evidencia que teníamos, que no podíamos acceder a ella porque teníamos que escucharla a través de un perito, se lo dijo el señor Carvajal. Ella ha creado una tercera o cuarta categoría especial de asociación ilícita, su señoría, que no está contemplada en la ley. La asociación ilícita con rasgos empresariales. Una novedad. Me imagino que ella conocerá el principio de la prohibición de analogía en mala parte, que sería un abuso de su parte, pero bueno, es fiscal, ella sostiene eso, los profesores, le creo a los profesores, a la jurisprudencia, más que a la señorita Tania Mora, sobre sus categorizaciones y sus imputaciones sorprendentes, no puedo decir otra cosa, sorprendente, o sea, son cosas que a mí, como dije el otro día, me recorre un frío en la espalda cuando escucho que el derecho penal se utiliza de esa forma. Otros progresivos, su señoría, conversaciones de doña Marcela Morales. Su señoría, ¿qué prueba le han entregado a usted de que el señor Marcelo Torres, en esta figura atípica, esta figura tan especial que es la asociación ilícita, que castiga actos que son por el solo hecho de juntarse, es el jefe de una banda organizada? ¿Qué prueba, su señoría? ¿Qué prueba le han entregado, su señoría, de que el señor Lantadilla es un subordinado del señor Torres que cumple órdenes, su señoría? Les recuerdo que en el allanamiento no le encontraron un peso, que tiene una autoquía, que viene en una casa de un condominio en Pudahuel, que es un funcionario público probo, que lo han definido como pesado porque no dejaba pasar muchas cosas, que es el que ordenó instruir el sumario cuando se detectó el problema de la boleta de garantía en el tema de los autos, y pidió además que se trajera la otra y ordenó instruir el sumario antes que se dejara caer la Contraloría y el Ministerio Público. ¿Qué pruebas le han entregado de que él es miembro de una asociación ilícita? ¿Cuál? Nos ofrecen como prueba, su señoría, la papelería, pero ellos tienen que mostrar una realidad subyacente, algo que está debajo, algo que está latente. ¿Y qué nos ofrecen, su señoría? Su señoría, una pregunta, porque yo estuve alegando en la Corte de Apelaciones la admisibilidad de mi recurso de amparo cuando intervino el señor Contreras, solamente para saber. En esa ocasión hablaron del informe, creo, del señor Carnevali sobre la asociación ilícita. Sí, un estudio que publicó en la revista de Política Criminal. Lo trataron, ¿no es cierto? Sí. Yo no conozco eso, no, pero tuve que estudiar. Sí, no, sí, no. Y dentro... Me interrogaron respecto a eso. Y dentro de eso, para no tocar ese tema, y dentro de eso, su señoría, tocaron el tema de la fungibilidad de los miembros. Sí. Y en esa ocasión hablaron de dónde se recogía eso, de Claude Roxin. También lo tocaron. Sí. Todo eso se trató. Todo lo que se trata. Ya. Lo de don Francisco Muñoz Conde y de doña Mercedes Toda la García doctrina Arana. respecto a la asociación ilícita se tocó íntegramente. Se tocó íntegramente. Y también la conoce el tribunal, así que no es necesario repetir. No. Entonces, sobre ese tema no me voy a referir, para no cansarlo. Solamente nada más. La fungibilidad, su señoría, no parece tan desquiciada en la construcción del señor Carnevali, no parece tan desquiciada en la teoría del dominio de la voluntad de organizaciones criminales allá en 1963, cuando lo representó Claude Roxin, que dicho sea de paso, su señoría, un dato anecdótico, dicho por don Santiago Mirpuch, no es el creador de la teoría de la imputación objetiva, parte con la reprochabilidad objetiva del profesor Enrique Gimbernat en su tesis en Bonn, porque ahí se conocen. Pero, su señoría, eso, voy a remitirme solamente a eso. Si usted saca un miembro de esta organización, queda coja esta imputación. Su señoría, me voy a referir ahora a la necesidad de cautela. Aquí no hay delito, pero me voy a hacer cargo de ello.
Insisto, no hay delito, no hay prueba de la participación. El señor Lantadilla no visó las bases en este último contrato, no participó en ninguno de los contratos de los señores Carlos Richter y del señor Vittori. Pero me voy a meter a la necesidad cautelar. Y dentro de los principios básicos, porque puede cambiar toda la ley, pero los mensajes, los códigos, jamás cambian, su señoría. Voy a tocar dos temas. Perdón, que los tengo marcados aquí. Dice el mensaje dentro de los principios básicos que directamente vinculado con la exigencia del juicio previo se encuentra el principio que obliga a tratar al imputado como inocente mientras no haya sido dictada una condena en su contra, mientras no haya sido dictada en su contra una sentencia condenatoria, el que este proyecto recoge explícitamente. Eso todos lo sabemos. En lo fundamental, este rediseño de las medidas cautelares se basa en la afirmación de la excepcionalidad de las mismas. Su señoría, con el nivel de prueba que hay, ¿puede dejarse con una medida tan excepcional al señor Lantadilla, que ha comparecido a todos los actos del procedimiento, privado de su libertad en el domicilio? Cuando estábamos alegando el recurso de amparo en la Ilustrísima Corte el otro día, la señora Horvitz dijo que en parte, o sea, esto es mío, voy a decir textual lo que dijo, que este problema del amparo, en parte, lo entendí yo hacia el mensaje, lo había provocado yo porque yo no había querido aceptar un arresto domiciliario nocturno. O sea, el Consejo de Defensa del Estado, su señoría, dijo y reconoció, como lo hizo el señor Solís cuando me ofreció las firmas y que yo las rechacé, porque creo que este señor es inocente, que el problema se debía a mitosudes y que esta situación ameritaba una medida cautelar menos intensa. Yo digo que no amerita medida cautelar alguna, porque no hay peligro que entorpezca la investigación, porque no hay peligro de fuga en comparación al acto del procedimiento, y porque, como lo reconoció, yo no lo hubiera dicho, pero como lo dijo la señora Horvitz en el alegato para fundamentar en contra mía, dijo que y me lo hizo reconocer, se le ofreció el arresto domiciliario nocturno. ¿Es así, abogado? Así fue. Esa es la percepción real, dicha ante 3 ministros de la Corte de Apelaciones, de lo que aquí subyace en la petición de medida cautelar. Nosotros estamos aquí para evitar, su señoría, que eso se produzca, porque creemos que no amerita una medida cautelar. Y en ese sentido, quiero hacer cita a su señoría, salvo que su señoría lo conozca, de un fallo de la Corte Interamericana en contra de Chile. El caso de Norín Catrimán y otros. Un fallo más o menos reciente. Ya. Su señoría, en ese fallo se sancionó a Chile hace poco, lo tengo acá, entre otros motivos por el tema de los testigos protegidos. Pero además, la Corte Interamericana sancionó a nuestro país por dejar a estos señores privados de libertad, por utilizar remisiones teóricas a nivel abstracto de peligro en la sociedad, sin pruebas concretas a qué se refería ese peligro. Cuando el peligro se reconduce a la gravedad del delito, dice, en términos genéricos, eso atenta contra la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Porque requieren un nivel de prueba en concreto. No menciones teóricas, no, aquí no se puede decir, sabe, lo que pasa es que la pena es tan alta que se va a escapar. No, eso no lo exige, no lo resiste nuestro sistema, y a Chile se le ha ido sancionando en esos sentidos. Y ha habido otros casos, como Palamara, en que se nos ha dicho a Chile, ¿sabe, señores? Si usted va a privar de libertad al señor Lantadilla, no basta decir, mire, es que hay peligro de fuga. No, es que no basta decir, mire, es que va a obstruir la investigación.
y hacer menciones teóricas. No, tiene que enseñar y mostrar antecedentes concretos. El señor Lantadilla fue encontrado pasándose la frontera y lo agarramos en ese lugar. Ofrecer antecedentes concretos. Y el ente persecutor y el Consejo de Defensa del Estado no ha ofrecido nada. Y lo que ha hecho significa que Chile, el día de mañana, podrían sancionarlo por un caso como este, porque ya ha sido sancionado. ¿Perdón? A ver, después los demás intervinientes van a tener tiempo de hacer sus apreciaciones al momento de la Sí. réplica. Puede continuar. Gracias, señor. Es que estaba hablando la señorita Lupi Aguirre, me interrumpió, me hizo perder la idea. Actitudes como esta son las que involucran, su señoría, actitudes como esta, el Consejo de Defensa del Estado, voy a hacer hincapié en el Consejo de Defensa del Estado, condenas, eventuales condenas de la posición chilena posteriormente frente a la Corte Interamericana, porque nosotros hemos suscrito los tratados y valen. El inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vale. Pero esta tosudez de tomarlo como algo personal, quizás, lleva a esta cuestión. ¿Qué prueba en concreto, su señoría? ¿Qué prueba en concreto ha ofrecido el Ministerio Público? Nada. Nada, su señoría. En este fallo se nos condenó. Yo no digo que no se nos vaya a condenar, su señoría, espero que no. Espero que no le den la medida cautelar que se está pidiendo. Es lo que espero como abogado defensor. Pero la privación de libertad en esos términos, su señoría, atenta contra las convenciones internacionales suscritas por este país. Atenta contra el principio, su señoría, de que la prueba en este punto tiene que ser en concreto y no en abstracto. Atenta contra los derechos de mi representado. No hay necesidad de mantenerlo en cautela. Es la primera persona que ha comparecido una vez que se inició esta investigación mediante el allanamiento y él llegó a Chile. Compareció a la Fiscalía, ha comparecido todas las veces. Hemos comparecido, su señoría, y le voy a aclarar porque hubo una cautela de garantía con la señora Tania Mora respecto a este punto, pero no lo voy a levantar de nuevo. Pero hemos comparecido pidiendo, entréguenos todos los antecedentes y cooperamos. Porque la señorita Tania Mora nos dijo en la primera declaración, entregue información y usted pasa a ser un testigo importante en esta causa. No tiene información. Lo que tiene es lo que hemos entregado. Lo que se ha dicho aquí es lo que hay. Creo que es una técnica de política criminal o de alguna fiscalía, de utilizar estas técnicas para quizás quebrar un círculo y poder probar algo que ellos están en estos momentos tratando de probar. ¿Pero qué pruebas se han entregado? Nada. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Mostrar los libros. Los mismos libros que la cautela de garantía el viernes 24 de julio se dijo que se iba a comer, están acá, porque son pruebas de descargo. Hemos cooperado. Hay poca prueba, o casi nada, de los supuestos delitos. Cumplió un rol, y no estoy alegando actos neutros, su señoría. Él cumplió un rol, porque aquí no hay delito. No hay delito para alegar actos neutros. Y si fuera delito esto, que estimo este abogado defensor no lo hay, se aplicaría la teoría de los actos neutros. Cumplió una función. No se ha tomado declaración a personas que son fundamentales en esta investigación. No se ha hecho pericias. Se ha dicho que se manejaban las bases a mano. Y vimos ayer que el 22 de mayo del año 2010, del año 2014, el señor se renovó la licitación, se llamó la primera renovación del contrato, o sea, la primera licitación o la segunda licitación de los contratos de auto. Se supone que esas bases las hace el señor Lorenzo Pérez, y hay un progresivo, que se lo indiqué a su señoría, del 11 de junio, 3 semanas después, en que él está pidiendo la información y buscando la información. ¿Para qué iba a hacer eso si se suponía su señoría que eso lo manejaba él? Por todas estas consideraciones, su señoría, venimos a solicitar, se rechace la medida cautelar solicitada, se rechace absolutamente y tenga la tranquilidad, su señoría, que este señor no se ha escapado ni se va a escapar. Por eso pido, su señoría, que se rechace en este punto la solicitud del Ministerio Público y la medida cautelar solicitada. Ya. Habiendo terminado la exposición de la defensa del señor Lantadilla, conforme a la fórmula de trabajo que hemos implementado respecto a esta audiencia de formalización, corresponde que el Ministerio Público y los querellantes hagan uso de la palabra. Fiscal, ¿alguna solicitud previa? Sí, su señoría, requerimos los antecedentes, se lo dijimos ayer, nuestra intención era no solicitar esto, pero dado la cantidad de antecedentes y la hora que hay, de verdad solicitamos que sea hasta el receso de almuerzo para poder ordenar los antecedentes, poder revisarlo y poder hacerlo. Nosotros, su señoría, queríamos evitar esta situación.
Nosotros queríamos ayer llevarnos esto y quedarnos estudiando hasta la hora que fuera para evitar tener que pedir un receso grande, porque ayer precavíamos que esto iba a terminar así, que iba a terminar hoy día, relativamente temprano, lo mismo que nos pasó el día viernes pasado. Por eso hemos insistido en la necesidad de que se nos entreguen para poder revisar. Entendemos el criterio del tribunal, lo respetamos, etcétera, pero también solicitamos, por un tema de la función que tenemos que desempeñar y la seriedad y necesidad de revisar los antecedentes a los que se han aludido, señoría, y que no son pocos, que el receso sea hasta el receso de hora de almuerzo. Ya, antes de preguntar la opinión a las defensas, yo tengo que hacer algunas precisiones. Sé que llevamos casi 4 semanas. Yo también tengo interés en que la audiencia termine esta semana. Entonces, la primera pregunta se va a hacer al señor Caroca. ¿Cuánto va a tardar en su exposición respecto de la defensa del señor Plaza? Para hacer algunos cálculos por parte del tribunal. Su señoría, la verdad es que mi exposición en relación al resto de los colegas debería ser sustancialmente más breve. Yo calculo que no debería exceder las 3 y quizás con mucho, digamos, llegar a las 4 horas. Ya. ¿Ya? Es decir, si su exposición fuera mañana miércoles, ocuparíamos la mañana. Podría ser el miércoles por la mañana, sí. Ya. Y las réplicas las podríamos utilizar la tarde del miércoles y podríamos cerrar la audiencia el día miércoles. Sí. Ya. Desde ese punto de vista, haciendo este cálculo de los tiempos y tomando en consideración que si yo accedo a la petición del Ministerio Público, los querellantes, las réplicas y dúplicas serían hoy día en la tarde, no habría inconveniente por parte de las defensas, teniendo presente que la audiencia, en cuanto a las intervenciones, terminaría en el miércoles en la tarde y la resolución del tribunal a más tardar sería el jueves mediodía, 3 de la tarde. ¿Hay algún inconveniente en la petición del Ministerio Público? ¿No? No, Ya. Hacemos receso entonces hasta después de la hora de almuerzo, 2:30. Sí, su señoría, Abogada. antes de que quisiéramos verificar que para el efecto del registro que nos entregue lo que vamos a solicitar, Sí. para el efecto de que quede bastante claro lo que estamos pidiendo. Señor Cueto, ayer usted dijo que no había problema de entregar los documentos una vez que terminara su exposición. Sí, su señoría, absolutamente. Solamente una precisión nada más. Este abogado actuó de esa forma porque el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público no entregaron ni la minuta y se opusieron a que yo fuera a alegar un amparo. Entonces es una actitud de cortesía. Ya, pero los va a entregar en... Absolutamente, para que su lo señoría. Todo lo Ya. que ellos estimen. Señoría, Por favor. el primero, el documento al que hizo mención el día de hoy, nómina de choferes, mencionado al inicio de la audiencia. Indicó que tenía una nómina de choferes. Es la misma que se entregó ya la otra oportunidad. Ya, pero es la que hizo mención hoy día. Sí, vamos a contabilizar los documentos y se los vamos a entregar. Ya. Se los entrego. Perfecto, haga la nómina Sí. y yo se lo entrego porque ahí vamos a dejar constancia. Sí, de que quede me firme. constancia y después se lo entrega una vez Sí. que cerremos esta parte de la audiencia. Los dos informes criminalísticos a los que hizo alusión el día de ayer. Sí, eso lo dice. El informe de transparencia de la Municipalidad de Cerro Navia de fiscalización, al que hizo alusión el día de ayer. Los documentos exhibidos del periodo de Cristina Girardi, el panfleto exhibido. ¿Qué documento de la señora Cristina Girardi? Es una carpeta. su señoría. ¿Quiere toda la carpeta? Sí, para revisarlo. Yo hice mención a algunos porque podría pasarle a algunos, no tengo inconveniente. Si no hay inconveniente, mejor. Ya, perfecto. Y magistrado, del día viernes los documentos que exhibió para acreditar el trabajo del señor Vituri en la comuna de Cerro Navia, los oficios, y particularmente los memos y los certificados. Ya, todos aquellos que tenían las siglas, las iniciales del señor Víctor. Sí, perfecto. Eso. ¿Algún otro documento? Usted mostró algo el día viernes que se levantó a buscarlo y después lo fue a dejar de nuevo en el maletín que lo mostró. Ayer me iba a entregar el libro. El viernes también comí, no me acuerdo qué comí. ¿No te acuerdas? Ya, silencio, por favor. Silencio. Sería, eran los papeles, creo, del señor Vittori. A ver, yo lo que recuerdo que el día viernes lo que se exhibió profusamente eran Los documentos del señor documentos Vittori. relacionados con el trabajo que realizó el señor Que yo estaba viendo por Vittori en la escrito, municipalidad. señoría, puede ser que no me haya fijado suficiente. Magistrado, disculpe. ¿Algo más? Ayer el Me señor Cueto no alegra que exhibió haya el libro. un ambiente más distendido ahora. El señor Cueto ayer no exhibió el libro correspondencia de asesoría jurídica, dijo que día lo iba a traer, por eso no lo llamo ayer, que lo iba a ocupar. Están ahí, pero no los ocupé. No, pero son documentos que deberían estar encontrados.
Su señoría, eso no... Entrar en la... A ver, yo no me quiero poner a eso. Yo los puedo facilitar. No tengo ningún inconveniente porque no hay nada que ocultar. Pero esta cuestión de que lo iban a incautar, lo que se incautó y no es culpa mía que eso quede ahí. Esto es interno, se los puedo facilitar, es de trabajo interno y de orden interno. Esto no estaba en la orden de incautación, esa incautación, lo que la policía recogió, esto estaba ahí. ¿Sabe lo que pasa? Dice Es que... relación, perdón, su señoría, ¿sabe por qué no se lo llevaron? Porque aquí hay mucho más trabajo que el tema de esa licitación, es todo. Es que yo no quiero entrar en el tema de la orden de incautación porque tengo que revisarlo en el CIER, pero lo que yo recuerdo, incluso creo que la orden ni siquiera fue una resolución por teléfono. No recuerdo muy bien, pero creo que se la pidieron al juez de turno que estaba ese día. ¿Fue por escrito? Ah, ya. Pero juez de turno. Entonces, pero me parece que la resolución tampoco indica documentos específicos. Es muy amplia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente para superar este impasse. Lo revisan y si es material de la investigación, abrimos debate cuando volvamos del receso. Perfecto. Señoría, falta algo. Sí, diga. La resolución en virtud de la cual el señor Lantadilla dispuso el sumario administrativo. El memo 2... Sí, el memo... Eso se acordó. ¿Y el sumario también? Bueno, que se acordó el número del memo. Sí. ¿Algún otro documento? Y el reclamo que se leyó hoy día, el de Osvaldo Vera. Sí, Osvaldo Vega. Ese es un dictamen. Es un dictamen de la... Ese dictamen también. Pero se lo vamos a facilitar. Ya. ¿Algo más? No tenemos tan buena memoria. Ya, entonces continuamos a las 2:30. Gracias, señoría. En España, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia con 2 causas particulares, padres que desean desheredar a sus hijos. Un largo proceso judicial